Colegas funcionarios, ¿aló? Ya, vamos a ver. Estimados participantes, funcionarios estatales y privados, gerentes de obra y de proyectos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Le doy a todos ustedes la bienvenida a esta reunión masterclass auspiciada por el Instituto Sencasip SRL, la cual representa una temática específica con un objetivo de ampliar el conocimiento y comprensión de quienes participan en este espacio. Aquí participaremos de las 10 exposiciones del curso con 2 horas cada una, en forma seria, responsable y amena. Es para mí un honor estar presente en este curso en calidad de ponente responsable de las exposiciones. Mi nombre es Pedro Azal Cipión, ingeniero civil de profesión, con SIC 38048. Y con más de 40 años en la carrera en forma ininterrumpida. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Por favor, manifiéstense. ¿Aló? Por favor, confirmar si están escuchando para continuar. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Muy buenas noches. Ya, muy amable, gracias. Sí, porque a veces se interrumpe y uno empieza a hablar sin fin y al final no escucha a nadie. De todas maneras, creo que hay una buena señal y vamos a continuar. El presente curso contempla el marco consensual para el conocimiento y actualización del nuevo marco normativo de las contrataciones públicas, o del Estado también que se le llama, a través de ponencias prácticas secuenciales y la exposición de algunos talleres y soluciones de controversias que se presentan continuamente en las compras públicas. La idea y el objetivo medular de este curso es lograr que los funcionarios del órgano encargado de las contrataciones del Estado, de las entidades públicas y en especial los proveedores pertenecientes al Registro Nacional de Proveedores RNP-OCE, conozcan las nuevas herramientas de contratación y se familiaricen con las últimas modificaciones que se han producido para actualizar, reforzar y consolidar el conocimiento normativo y poder realizar una gestión eficiente y eficaz en compras públicas. La Ley 3225 y sus modificatorias y su reglamento, el Decreto Supremo 344-2018, Economía y Finanzas, y sus modificatorias también, para la aplicación de compras públicas marcan un hito muy importante. Desde la promulgación de la primera ley de contratación y adscripción de Estado, la ley 26850. Las personas que tienen 45, 50 años, los ingenieros, todos los participantes, recordarán bien esta norma que se extendió desde el primer gobierno de Alan García, la 26850, que fue promulgada el 3 de agosto del año 97. Estamos hablando hace 26 años. Lo hago como referencia además. Toda vez que se está dando un cambio sustancial en varios puntos que por tradición se mantuvieron, pese que a la luz de la experiencia nacional e internacional, se tenía claro que había que cambiar. Por tanto, hay que destacar que esta ley y su reglamento, incluidas sus modificatorias, se hayan aprobado por el Congreso de la República y que hayan sido promulgadas. ¿Ok? Después de una serie de cambios de la norma anterior vigente, me refiero al decreto legislativo 1017 y a su reglamento 184, que ya están derogados, eh, el día 11 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo, con las facultades que le confiere el Congreso de la República, publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 3225. Y esta se puso en vigencia todavía el 9 de enero de 2016. Observen cómo una ley sale, por decir hoy día, y se pone en vigencia después de 6, 7, 8 meses. Y es más, si revisamos la normativa de todas las
de todas las normas peruanas, hay leyes que se han promulgado, pero el reglamento nunca salió. Por lo tanto, esa ley no se aplica, no se puede aplicar. Mientras no tenga un reglamento, no se puede aplicar. En este caso, el 11 de julio del 2014 salió la norma de la 3225, la ley, pero todavía se puso en vigencia el 9 de enero del 2016. O sea, a partir del 9 de enero del 2016 tenemos una nueva norma que es la ley 3225, que ha sido modificada 3 veces. Lo vamos a ver más adelante. Esta ley derogó, como le decía, el decreto legislativo 1017 y sus modificatorias. Estamos hablando de la ley, ¿ya? Vamos a tratar de no confundirnos. Ya más adelante, cuando hable del reglamento, también diré qué es el reglamento y cómo fue modificado. Como decía, esta ley ha sido modificada 3 veces por un decreto legislativo 1341, después salió una segunda modificación, un decreto legislativo 1444 y la ley 31535 hasta la fecha. Esto en resumen, la ley 3225 de contratación de obras públicas ha sido modificada 3 veces. Vamos a continuar. ¿Qué más? Considerando que se han producido una serie de cambios normativos introducidos en la ley de contrataciones y de acuerdo a lo establecido en la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1444, se dispuso que mediante Decreto Supremo 082/2019 se apruebe el texto único unificado, que es lo mismo, sino que en el texto único unificado es un decreto supremo que lo aprueba porque cuando una ley ha sido modificada tantas veces, se hace un compendio, un consolidado de la ley, que le llamamos texto único unificado. Entonces, este texto único unificado, el TUO, más conocido como el TUO, eh, fue aprobado con Decreto Supremo 082/2019, Economía y Finanzas. ¿Correcto? Entonces, para esta ley de contrataciones tenemos un texto único unificado. ¿Correcto? Repito, cuando una norma ha sido modificada muchas veces y todavía está vigente, es necesario compilar todo para que en un solo instrumento veamos todas las modificatorias y se haga más fácil y más sencillo entender toda la normativa. En resumen, los textos únicos ordenados no son nada más que la organización de una norma vigente que en el transcurso del tiempo ha sido sometida a constantes modificaciones, sustituciones, rectificaciones y derogaciones, las cuales se aprueban con un decreto supremo. En este caso, el decreto supremo 082/2019, Economía y Finanzas. ¿Correcto? Hasta ahí la ley. Obviamente, cuando empecemos a hacer ya las clases a partir de mañana, vamos a tener unas diapositivas muy objetivas para que ustedes puedan entenderlo más. Aquí estoy haciendo una narrativa solamente en esta clase Masterclass de un resumen prácticamente desde la primera fase hasta la tercera fase. ¿Ok? Ahora hablemos del reglamento. El reglamento de contratación del Estado también ha sufrido una serie de modificaciones, y más que la ley todavía. Ha sido modificada mediante 6 decretos supremos, imagínense. De manera que cuando una ley o una normativa ha sido modificada varias veces, se hace un poquito más difícil entenderlo si es que no nos ordenamos. Entonces, yo para entender toda la normativa que estamos exponiendo, he tenido que sintetizar, hacer una serie de resúmenes, una serie de cuadros, copiar un artículo con otro artículo y verlos en qué cambió, hacer unos Excel para ver qué artículo cambió con alguno de los decretos supremos que modificaron el reglamento. Esto es muy importante porque de otra manera se nos va a hacer un poco difícil entender la norma. Tenemos que saber qué decreto supremo modificó el reglamento, el decreto supremo, el 344/2018, Economía y Finanzas. El desarrollo del curso se hará a manera de un conversatorio entre el ponente y los participantes. Ojo, vamos a conversar, vamos a participar todos, pregunten lo que sea necesario para poder entender, porque si no preguntamos y nos quedamos con la duda, la verdad que no vamos a sacarle provecho a este curso.
Este curso es muy interesante para todas las personas, todos los profesionales que desempeñan pues en el órgano encargado de las contrataciones o también como proveedores, como residentes de obra, como supervisores, como proyectistas. Es muy importante conocer la norma. Yo siempre decía en mis cursos pasados que el ingeniero que sale de la universidad no tiene muy concebido lo que es la norma de contrataciones, de manera que si se va a hacer una obra y no tiene conocimiento de la normativa de contrataciones, se le va a hacer un poco difícil y hasta puede cometer errores muy fuertes que son pasibles de error finalmente. ¿Correcto? Entonces, este curso se desarrollará con unas diapositivas animadas y objetivas mediante casos prácticos que ocurren en la obra, con lo cual se dará a conocer a cada participante la oportunidad de realizar algunas preguntas y presentar sus casos y consultas sobre situaciones, perdón, ocurridas en las obras o en su entidad. La estructura del proceso de contratación regulado por la norma, la Ley 3225, y sus modificatorias y su reglamento, repito, el Decreto Supremo 344, no se olviden, la 3225 y el 344. Son la base de la ley y el reglamento. Ya después se aprenderán algunos decretos legislativos o decretos supremos que han modificado ambas normas. Pero no olviden, la ley vigente, la 3225, y su reglamento el Decreto Supremo 344, 2018, Economía y Finanzas. Este reglamento, en términos generales, está constituido por tres grandes fases. O sea, las compras públicas se dividen en tres fases. La primera fase, que se llama la etapa que comprende la planificación y el requerimiento, o actos preparatorios, también le llaman a alguien, ¿no? El segundo pase es el procedimiento de selección, donde están todos los métodos de selección para poder hacer un procedimiento y dar la buena pro hasta que quede consentida. Y la tercera fase es la ejecución contractual, donde está todo lo que es obras hasta la liquidación. Dentro de la fase 1 de planificación y requerimiento, el tema de más alta importancia es el expediente técnico de obra. Es por ello que cuando hablamos de una obra no podemos soslayar dicho expediente. Y si examinamos el expediente técnico sería inconcebible no pensar en uno de los elementos más importantes, que es el presupuesto de obra, sus costos directos e indirectos. ¿Correcto? En ese sentido, continuamos, el proceso de contratación implica que las actuaciones sistemáticas, ordenadas y precursivamente desarrolladas desde la planificación y requerimiento hasta la culminación del contrato con la recepción y conformidad de bienes y servicios, así como su respectiva contraprestación o hasta la liquidación debidamente aprobada, además del pago final de la contratación de consultoría y ejecución del contrato. ¿Por qué dice el pago final? Fíjense, si revisamos la norma anterior, el decreto legislativo 1017, y su reglamento inicial de ese decreto, el 184-2014, Economía y Finanzas, eh, la planificación de obras y todo el proceso de ejecución culminaba cuando se aprobaba la liquidación de obra. Pero cuando se aprueba la liquidación de obra no termina todavía en la tercera fase, porque todavía no sabemos si existe pago, de quién debe, porque en una liquidación puede ser que el contratista deba un saldo o la entidad también le deba un saldo al contratista. Entonces, cuando se paga ese saldo, recién se termina la tercera fase de ejecución contractual. Más adelante vamos a ver qué implicancias tiene esto, por qué se cambió, por qué dijeron no. La tercera fase no termina con la aprobación de la liquidación, termina cuando se paga quien debe. Lo vamos a ver más al detalle cuando entremos a ver la ejecución contractual. La fase 2, denominada pues el proceso de selección, donde están todos los métodos de contratación, se detallarán y se estudiarán al detalle cuando toquemos el reglamento de contratación del Estado, con algunos casos prácticos de la dación de la buena pro, incluyendo los consorcios. De manera que cuando toquemos la ley, no vamos a ver todavía
los métodos de contratación, porque solamente en la ley son narrativos nada más. Vamos a verlos directamente, caso por caso, método por método. Cuando lleguemos al reglamento de contrataciones, cuando estemos ya en el reglamento, vamos a ver cada uno de los métodos que existen en la tercera fase y poder desarrollarlos y terminar con un ejemplo muy práctico para entenderlo rápidamente. ¿Qué más? Nos ocuparemos más al detalle de las actuaciones administrativas de la fase 3, la ejecución contractual. No olvidemos, la fase uno son las actuaciones preparatorias para llegar a aprobar el expediente de contratación. Ahí termina la primera fase y ahí solamente trabaja la entidad. Ahí no hay ningún proveedor todavía en la fase uno. En la fase 2 ya con ese expediente de contratación, podemos, el comité de selección puede ya abrir un proceso de selección hasta el otorgamiento de la buena pro. Eso se llama segunda fase, procedimiento de selección, donde están todos los métodos. Y la tercera fase es la ejecución contractual, tanto para bienes, servicios, consultorías y obras. Muy sencillo, tres fases en contrataciones, cada una la vamos a ver al detalle. ¿Ya? Es por ello que cuando se trata esta fase del proceso de contratación, haciendo únicamente del derecho positivo, sin introducir la doctrina comparada que puede generar dudas al funcionario público y a los que estudian bastante este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que hay, en OCE tenemos unos Excel muy bien hechos de comparativos de norma de la ley con su modificatoria, del reglamento con su modificatoria, pero yo no quiero entrar al detalle de las modificaciones, porque eso demandaría un curso muy amplio, de más horas, solamente yo me voy a limitar a exponer la normativa vigente, la que esté en vigencia, la 3225 con sus tres modificatorias y el decreto supremo 344 con sus seis modificatorias, las que están vigentes. Nos olvidamos de lo que ya está derogado, ¿ok? He preparado unos cuadros sinópticos muy interesantes que ustedes muy fácilmente pueden saber cuándo empieza una ley a ser vigente y cuándo termina, o cuándo empieza a ser vigente el reglamento con un decreto supremo, cuándo inicia y cuándo termina, para que ustedes no se puedan equivocar. No olvidemos, desde ya les digo, que la ley que, como ustedes ven, hay una serie de normativas, de decretos supremos y decretos legislativos. Ustedes tienen que ubicarse en la ley, primeramente ubicarse con la ley que voy a administrar mi contrato. Porque si ustedes cometen un error de estar utilizando una norma o una modificatoria que no es para su contrato, está cometiendo ya un error muy, pero muy garrafal. Ahora, usted me dirá, ¿quién define la norma que yo voy a utilizar? Alguien me dijo, la fecha de la firma del contrato. No. El que define la normativa que yo voy a usar en mi contrato, porque los contratos se van haciendo durante el año, mes por mes, al siguiente año otro contrato, la fecha del contrato no define la norma que yo voy a utilizar. ¿Quién define la norma que yo voy a utilizar? Es la fecha de la convocatoria. Es un punto que no deben olvidar. Ustedes tienen que ver en las bases integradas o en las bases estándar la fecha de la convocatoria, cuándo empieza el procedimiento de selección. Esa fecha me dice a mí qué normativa voy a utilizar. Está bien, yo puedo utilizar la 1344, la 344, pero de repente en el momento que me hicieron la convocatoria ya no estaba el 344, sino estaba uno de sus decretos supremos, por decir el 234 del 2022, Economía y Finanzas. Entonces, tengo que utilizar ese decreto supremo. Y la ley y el reglamento no son retroactivos, ojo. Yo utilizo la ley que coge mi fecha de la convocatoria. Eso no deben olvidar. ¿Correcto? La fase 3 de la ejecución del contrato de obra comprende la actuación administrativa del perfeccionamiento del contrato para luego pasar a las condiciones que debe cumplir la entidad para el inicio del plazo de ejecución del contrato. Dentro de esta última situación se regula la suspensión del inicio y cómputo del plazo de ejecución. ¿Correcto? Tenemos suspensiones
cuando estamos en el procedimiento de selección, que vamos a ver. Tenemos suspensiones cuando no podemos iniciar el plazo de ejecución de una obra. Y también tenemos suspensiones por causa no atribuibles a las partes. O sea, yo en el examen le puedo preguntar cuántos tipos de suspensiones hay. Bueno, son tres, ¿correcto? Que lo vamos a ver detalladamente cuando entremos a la ley, a los procedimientos y a la ejecución contractual. ¿Correcto? Hay algo más. En el desarrollo de la ejecución del contrato se regula la suspensión, como le decía, así como la suspensión del contrato, cuando corresponda. Igualmente se tratará el tema del residente de la obra, qué condiciones debe cumplir para hacerse cargo técnicamente y responsable de una obra, ¿no? Como representante del contratista en su condición de responsable técnico. Luego también veremos la naturaleza de los adelantos directos y materiales e insumos y su forma de entrega, amortizaciones y deducciones por reajustes que no corresponden. Todo eso lo vamos a ver, ¿ya? Algo más, bueno, se examinará también la naturaleza del inspector o supervisor de la obra, qué funciones tienes, cuáles son sus limitaciones, la apertura del cuaderno de obra digital que se está usando mucho a la fecha y la naturaleza de las anotaciones. Por otro lado, se examina la naturaleza de las variaciones y metrados, así como sus reajustes, Decreto Supremo 01179C, que es el reglamento de la polinómica, ¿no? Así como sus reajustes y discrepancias respecto a valorizaciones o metrados. Respecto a las ampliaciones de plazo, se trata de interpretar los alcances de la normativa sobre las causales y el procedimiento de ampliación de plazo, así como las acusaciones del calendario de avance de obra valorizado, la programación CPM correspondiente, además de los efectos presupuestales de las modificaciones derivadas de la ampliación de plazo. Son artículos muy importantes que merece darle mucha atención. Hay artículos que se pueden leer, que no merecen mucho tiempo para entenderlos, pero hay artículos a partir del 175 para adelante, que es la ejecución contractual de obras, donde tenemos que dedicarle bastante tiempo para explicar estos artículos y traigan sus casos. Alguna duda pueden tener por ahí, alguna inquietud, aquí lo vamos a resolver entre todos nosotros. ¿Correcto? Dentro del desarrollo de la obra también vamos a ver lo que es las demoras injustificadas en ejecución y la intervención económica de la obra, que muy poco se habla. Hay un artículo en el reglamento que dice intervención económica de obra, pero no nos dice cómo se hace una intervención económica de obra, cuáles son los procedimientos, cuáles son los, los, los plazos que hay que tener, cómo se empieza una intervención económica de obra. Muchas consultas he tenido sobre este tema y la verdad que pocos conocen un dispositivo que narra exactamente el procedimiento para hacer una intervención económica. También hablaremos de las prestaciones adicionales menores al 15% o iguales al 15% y también las que son mayores al 15%, con la aplicación de la Directiva del Control de las Prestaciones que la Contraloría General de la República publica constantemente. Tenemos que aplicar la última. Vamos a ver un cuadrito cómo ha ido variando esas directivas que nos da la Contraloría para efecto después de sacar un adicional de obra. Más que todo cuando es mayor del 15%, porque ahí interviene la Contraloría. También veremos un tema en forma muy general, la regulación sobre la resolución del contrato de obras, la paralización de la misma, la constatación física e inventario en el lugar de la obra, además de los efectos jurídicos de la resolución del contrato por causas imputables a la entidad o al contratista. Finalmente, examinaremos la revisión de obra. Es uno de los artículos más largos que tenemos en el reglamento. Hay artículos que tienen pues 4 líneas, un párrafo, pero hay artículos que tienen pues casi una hoja, pues donde se ven todos los detalles. Es bien notado los problemas que existen cuando se nos hace una reflexión de obra. A veces no quieren, el comité de revisión de obra a veces no quiere dejar pasar nada y te pone pues 400, 500 observaciones y todavía un plazo para levantarlas.
veremos en su detalle todos los escenarios que hay en este tema. Y también finalmente veremos la liquidación del contrato y sus efectos, lo cual implicará en este caso la culminación definitiva del contrato y el cierre del expediente de contratación. ¿Correcto? Esa es una sumilla que hemos hecho de todo lo que es la normativa, solamente una sumilla. Vamos a ver, también he preparado unas diapositivas para este masterclass, que no son todas las que están en la ley y reglamento, que también son estamos hablando de 250 diapositivas en todo el curso. Y no es poco, no es poco. Como le digo, he dejado unos artículos por ahí que son fáciles de entender, pero lo más importante, casi la mayoría, están en estas diapositivas que vamos a exponer. Ahora sí, con el permiso de todos ustedes, vamos a exponer las diapositivas preparadas para este masterclass en forma muy objetiva, en forma muy entendible, para que todos ustedes tengan pues esas ganas de tener un conocimiento más amplio y estar inscritos en este curso, que la verdad que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque no solamente ve la ley y el reglamento a solas, ve la ley y reglamento incluidas todas sus modificatorias. Eso hará que usted, cuando se trate de hacer una residencia, una supervisión o una consultoría, pues pueda darse cuenta cuál es la norma que a mí me toca aplicar en mi contrato. No es toda, no es toda, es la que define la fecha de la convocatoria. Eso lo voy a repetir muchas veces, no se enojen. Yo quiero que se les quede en la cabeza que quien define la norma que voy a aplicar o la modificatoria que yo voy a aplicar es la fecha de la convocatoria. ¿Correcto? Ahora sí. Vamos a ver ahora alguna diapositiva hasta que me dé la hora, porque la verdad que creo que esta 147 que he previsto para este masterclass, creo que son 2 horas, pero no lo voy a alcanzar mucho esta vez, solamente es un sinopsis, es una prueba, es una forma cómo voy a desarrollar el curso, en forma amena, en forma participativa con todos ustedes, consultas, cualquier duda me la hacen en cualquier momento, no espere que yo termine la hora para que me hagan la consulta, no me voy a molestar si usted me interrumpe, no hay ningún problema, lo puedo hacer por WhatsApp, lo puedo hacer mañana, el día siguiente, ahí están todas mis coordenadas para que usted pueda hacer cualquier consulta por correo. A veces es un poco tedioso. Por WhatsApp, ingeniero, mire, me preocupa, el artículo tal lo entendí de esta forma, yo no sé, cualquier consulta, ¿no? O cualquier situación que usted tenga en su entidad, o también como participación del órgano, perdón, como proveedor. ¿Correcto? Bien, el curso es auspiciado o es Sencasit, es un instituto que, bueno, ya he dictado muchos cursos con ellos también hace tiempo, y ahora que la norma pues está muy cambiante, es necesario aclarar algunos conocimientos de las modificatorias. Entonces vamos a continuar y vamos a continuar explicando, ¿ya? Mi nombre, como repito, es Pedro Salde Cipión, ingeniero civil con SIC 38048. Aquí vemos gestión de contratación del Estado y sus recientes modificatorios. Ley 3225, Decreto Supremo 344, 2018. Cuidado se equivoquen, no pongan 2020, 2019. La norma hay que tipificarla como está promulgada, ¿no? Porque de lo contrario, pues estaríamos hablando de otro decreto supremo que no tiene nada que ver con contrataciones, ¿correcto? Bien, la sumida y acá hay un tema. La pregunta es, ¿por qué estamos aquí en este masterclass? Esa es la pregunta. Entonces, cada uno de ustedes ya tendrá su respuesta, pero yo he supuesto algunas respuestas, yo pregunto y yo mismo me contesto y digo lo siguiente. ¿Por qué estamos por qué estamos aquí? Porque queremos conocer las normas legales y sus actualizaciones que regulan el proceso de compras públicas. Yo creo que sí. Si estamos dedicando un tiempo, una horita, para saber cómo está la norma, cómo voy a ampliar mis conocimientos, es porque queremos conocer la norma legal y sobre todo sus actualizaciones que regulan el proceso de compras públicas. Otro punto, ¿estamos aquí para realizar una contratación eficiente? Correcto. Si usted es parte del órgano encargado de contrataciones de una entidad pública, o si usted trabaja en una empresa privada
donde se dedican a hacer una serie pues, de procesos, se someten a unos procedimientos para tener una obra, una consultoría, ya sea de obra, ya sea un servicio, una compra. De hecho, que tienen que saber las reglas de juego, que es como cuando usted quiere jugar ajedrez, tiene que saber cómo se mueven las piezas, ¿no? Aquí es algo parecido. Si usted quiere conocer la contratación del Estado, pues tiene que ir a cursos, ir a diplomados, de repente también. Por ahí también se dictan algunos diplomados, algunos otros cursos con otros temas. Es importante, pero lo importante de este curso es que yo le doy todas las modificaciones con sus respectivos cuadros para que usted vea la norma que le toca aplicar y no se equivoque. Otro punto puede ser para no incurrir en alguna irresponsabilidad. Ojo, que si usted no conoce algo de las contrataciones públicas y usted es pasible de alguna penalidad, Contraloría no le va a aceptar que usted le diga, señor, yo no hice esto porque no conozco la norma. ¿Así? ¿No conoce la norma? Adentro también. De manera pues que es de bastante responsabilidad ser parte del comité de selección, ser parte del órgano encargado de las contrataciones, porque sí o sí usted tiene que conocer. Nadie a usted lo va a dejar sin penalidad si usted ha cometido un error muy fuerte en dar la buena pro, en trabajar de repente como residente, como supervisor, si usted comete un error que no está acorde con la norma. Sí o sí, perdón, usted tiene que conocer la norma de contratación con sus modificatorios. Otro tema puede ser para conservar un trabajo correcto. Si usted es un gran profesional y conoce la norma y trabaja en el órgano encargado de las concesiones, o de repente es parte del comité de selección, pues nadie le va a decir, señor, hasta aquí no más. Más bien lo va a cuidar para que no se vaya y usted va a seguir trabajando, ¿correcto? Por eso decía yo ahora a un amigo, a un colega, le decía, bueno, invertir en un curso de contrataciones que no me cuesta más de 300 soles por 20 horas, que tenga yo un certificado de un instituto, pues es una inversión, no es un gasto, porque aquí les vamos a dar todo lo necesario, incluyendo las modificatorias, ¿correcto? Otro, para asesorar a una entidad privada o público, o porque queremos tener los conocimientos de las últimas. Correcto. Todas esas interrogantes son sí, y por eso estamos aquí. ¿Correcto? Continuamos. Me interrumpe en el momento que usted quiera, por favor, y yo lo atiendo. Este es un martes class, nada más, ya cuando entremos a más detalles del día de mañana que empieza el curso, a las 7:30, son 2 horas, y ahí podemos entretenernos un poco más en los artículos que más importancia tienen, ¿correcto? Donde tengan ustedes alguna duda, ¿ya? Entonces seguimos. La 3225, estoy repitiendo un poco, es bueno, fue modificada por el decreto legislativo 1341, primera modificación. El segundo, el decreto legislativo 1444 y la ley número 313025, 3035. Perdón, 31535, disculpe. Entonces, todas estas modificaciones las vamos a ver, pero la pregunta es, ¿cómo hago yo? Primeramente, yo ya me ubiqué en la norma, ¿correcto? ¿Cómo saber, cómo saber si la norma que yo tengo modificó o no modificó la ley 3225? He preparado unos cuadros sinópticos muy importantes, muy interesantes, diría yo, que lo deben inclusive imprimir. Todas las diapositivas deberían imprimirlas a color. Es una recomendación, ¿no? Ahí pueden hacer sus rayados, sus escritos, sus asteriscos, qué sé yo, y poder entender más la norma. Si usted revisa mi norma que tengo, son 3 tomos, y esos tomos están rayados por todos los lados. Esa es la forma de aprender. Si yo veo que usted tiene un libro de contrataciones que ni siquiera le he puesto un puntito con lapicero, pues es digno darse cuenta de que no lo ha estudiado. Lo habrá leído, pero no lo ha estudiado. Seguimos. Esta ley 3225 tiene 62 artículos y 8 títulos. Solamente 62 artículos, la ley. Y además tiene 11 disposiciones complementarias finales, más 2
disposiciones complementarias transitorias, más 2 disposiciones complementarias derogatorias. Aquí quiero entretenerme un ratito, mire. No hace falta solamente leer los artículos, no. Usted tiene que leer las disposiciones complementarias finales. Ahí hay mucha sustancia para aprender la norma. Hay que leer las disposiciones complementarias transitorias. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a 2, 3 meses con la norma? Y también debemos leer las disposiciones complementarias derogatorias. Esta ley, ¿a quién derogó? Derogó al decreto legislativo 17, que era la ley anterior de la 3225, y también derogó a su reglamento el 184-2014 Economía y Finanzas. Y ahí están, en las disposiciones complementarias derogatorias. ¿Dónde más va a estar? No va a estar en un artículo. De manera que ese cuadro de la derecha, el amarillo, donde dice 11 disposiciones complementarias finales, hay que leerlos. Coja sus resaltadores, pónganle un color, a cada artículo pónganle un color verde, algunas notas importantes, escríbanlos al costado. En esa forma nos vamos a entender más la norma. ¿Ok? Seguimos. Aquí podemos ver, miren, las fases que les hablaba hace un momento. La primera fase son las actuaciones preparatorias. ¿Ya? ¿De qué se trata aquí? Del requerimiento y la preparación del expediente de contratación. No estoy hablando del expediente técnico, se llama expediente de contratación. ¿Y qué es un expediente de contratación? Son aquellos documentos que elabora la entidad con el objeto de basarse en esos documentos, valga la redundancia, para llevar a cabo el proceso de selección por el comité de selección. ¿Qué contiene? Contiene el requerimiento, la homologación, el valor estimado y referencial, los sistemas y modalidades de contratación, las formas de reajuste, los órganos encargados del procedimiento de control de selección, los documentos del procedimiento de selección, los contenidos mínimos del documento del proceso, los requisitos, cuáles son los requisitos para calificar, los factores de evaluación y el contenido mínimo. Todo esto lo vamos a ver cuando entremos al reglamento. En la ley están solamente descritos muy sinópticamente, pero en el reglamento están completamente, y lo que yo he puesto como ayuda, los ejemplos numéricos para que ustedes conozcan cómo se da la buena pro en un procedimiento de selección cuando es un postor individual y cuando es en consorcio, que es totalmente distinto. Al consorcio no le evalúan como lo evalúan a un postor que postula solo. Tiene otras formas, otros procedimientos, otros cuadros, que lo vamos a ver también en su detalle, los ejemplos para que si usted es parte del comité de selección, no se equivoque, porque si usted se equivoca en dar la buena pro, va a ser pasible de alguna sanción. La segunda fase son los métodos de contratación, o sea, son los procedimientos. La licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta electrónica, selección de consultores individuales, la comparación de precios, contratación directa, compras corporativas, buena pro y su consentimiento, y la solución de controversias durante el procedimiento de selección. ¿Ok? Fíjese, en esta etapa, en la segunda etapa, ya hay dos autores o actores. Está la entidad y el postor que postula un procedimiento. En cambio, en la fase 1 solamente está la entidad. Ellos elaboran prácticamente todas las actuaciones, toda la base documentaria para que el comité de selección elabore o realice el procedimiento de selección. O sea, una vez que ya está el expediente de contratación, de taquito mal le pasan al comité de selección, el comité con esos documentos prepara y convoca el procedimiento de selección y ya estamos en la fase 2. Él verá qué tipo de licitación va a llevar a cabo. Tiene que saber. Y eso también les voy a mostrar cómo hacemos para someternos a un procedimiento de selección. El valor referencial o el valor estimado es quien define qué tipo de método de contratación voy a llevar a cabo. Como aquí en la fase 2 ya hay dos actores,
siempre cuando hay dos actores y hay problemas. En cambio, en la fase uno solamente hay un actor. ¿Qué problema va a haber? Solamente la entidad participa. Entonces, cuando el postor de la RNP postula un proceso y hay dos actores. Está la entidad que está a cargo del comité de selección y también está la otra parte, es el proveedor que postula un procedimiento. Entonces, como ya hay dos actores y empiezan las controversias. Por ahí uno no está de acuerdo con la buena pro, por ahí uno impugna las bases, por ahí uno pues no quiere firmar contrato pese que ha ganado. Entonces empieza el problema. Y esa solución de problemas o controversias está tipificada en el artículo 3 de la ley 3025, decreto legislativo 1444, artículo 41 y 45, y el título sexto del decreto supremo 344, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay un problema y el que quedó segundo o tercero, el primero no, porque el primero ya llegó, él no hace el problema, hace el primero, el segundo, tercero, cuarto o quinto, etcétera, él puede hacer un proceso de apelación, o sea, decirle al comité de selección que no está de acuerdo con la buena prueba. Entonces, hay todo un procedimiento ya en el reglamento para poder definir quién tiene la razón, la entidad o el postor. A eso se llama proceso de apelación. De manera que el proceso de apelación se aplica en la segunda fase. Veamos qué pasa en la tercera fase. En la tercera fase. Tercera fase. La tercera fase es la ejecución contractual, ¿ya? Vamos a ver primeramente qué comprende. Una vez que ya se ha dado la buena pro, empieza los ajetreos del perfeccionamiento del contrato. ¿Ok? Hay un proceso, hay plazos para firmar contrato, ¿correcto? En forma general, viene el contrato en consorcio, en caso de que haya ganado un consorcio, viene la nulidad del contrato, de ser el caso, si tipifica en el artículo, creo que es 44 de la ley, si no me equivoco, donde señala todos los procedimientos para la nulidad de un contrato, que lo vamos a ver en toda su magnitud. Tenemos las garantías, adelantos, incumplimiento del contrato, adicionales y reducciones de obra, ampliaciones de plazo, intervención económica de obra, resolución del contrato de obra, porque también hay resolución de contrato de consultorías, que es otro, ojo, dice recesión de obra y plazos, liquidación del contrato y las controversias en esta etapa. De manera que la fase 2 tiene su tipo de controversias y la fase 3 tiene también su forma de controversias. Pero cada una de las soluciones se manejan cada uno indistintamente. En la fase 2 está el proceso de apelación y en la fase 3 está en el decreto supremo 344 en el título nuevo, 9, capítulo 1, 2 y 3 y 4, que es conciliación y o arbitraje y junta de resolución de disputas. O sea, resumiendo, cuando estoy en la fase 3, yo no puedo apelar, porque eso le corresponde a la fase 2. Y cuando estoy en la fase 2, yo no puedo irme a conciliar o arbitraje o someterme a la Junta de Resolución de Disputas, porque eso le corresponde a la fase 3. Es decir, cada fase, menos la fase 1, tiene su forma de solucionar una controversia, denominadas mecanismos de resolución de resolución de controversias. Estas son las únicas tres fases que tenemos en en la norma de contratación del Estado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. A ver, aquí tenemos un cuadro muy interesante. Eh, los que recién llevan el curso o los que ya tienen algún curso por ahí básico o de repente tienen un conocimiento intermedio, supongo también que van a haber personas o participantes que ya conocen mucho del reglamento, conocen bastante de la ley, pero de repente por ahí se descuidaron un poco y no conocen pues los cambios que han habido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la norma o marco normativo de la contratación del Estado, que es la Ley 3225 y el Decreto Supremo 344 de 2018, Economía y Finanzas,
Alrededor de esta norma hay una serie de normativas de derecho privado y también directivas y comunicados y opiniones de OCE. Las que están con amarillo tienen mucho que ver con contratación del Estado. Si usted no tiene ni el mínimo conocimiento de alguna de estas normas que están alrededor de la norma de contratación del Estado, la verdad les digo, van a tener poco éxito en aprender todo lo que es contrataciones. Y más aún si usted es parte del comité de selección. El protagonista del comité de selección tiene que ser un ducho en la materia, porque él no puede ni debe equivocarse en dar la buena pro. Pero si él no conoce todas esas normas que están alrededor del cuadrito azul con rojo, azul y rojo, la verdad que va a entender poco. Va a entender, pero va. Por ejemplo, que usted no conozca la ley de transparencia de acceso a la información pública. Tiene que conocerlo. La ley del silencio administrativo, positivo y negativo. La ley general del procedimiento administrativo, la 27444. Yo no digo que se la lean y se la aprendan todo. Bueno, los abogados creo que conocen al revés de hecho estas normas. Yo pido que solamente lean la parte más sustancial que tiene que ver con contrataciones. La ley 29060 del servicio administrativo es muy importante y muchos artículos de las normas tienen plazos de caducidad y esos plazos de caducidad están dentro del silencio administrativo positivo. La ley del presupuesto para el año del sector público del año 2024, por lo menos saber cuánto es, lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. El reglamento de la fórmula polinómica, el decreto supremo 01179-BC, ahí está todo, cómo pedir adelanto directo, materiales, cómo amortizarlos y cómo hacer las deducciones de reajuste que no corresponden. También, de repente, algún día estamos metidos en un arbitraje, tendríamos que leer el decreto legislativo 1071 que regula la ley de arbitraje, las medidas cautelares, por ejemplo, la ley general de personas con discapacidad para poder dar la buena pro. Está normado también, pero el reglamento no te habla de ninguna de estas normas. No te habla, ¿no? Dice, en todo caso, vean la ley 27050. No, ya eso depende de cada uno de nosotros, ya. La ley que regula la organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control, es decir, la Contraloría General de la República. Hay que leerlo. Algo, no tampoco, pues como le digo, saquen un resumen de los artículos más importantes por ahí, llénense la cabeza con esa parte de normas, le va a servir mucho. También la ley 27584 que regula el procedimiento contencioso administrativo. ¿Qué significa eso? Que usted cuando no está de acuerdo con una resolución, usted puede hacerle al Estado una demanda. Como persona al Estado usted puede demandarlo, que se llama Ley 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo. Eso significa que usted sí puede demandar al Estado. Estamos acostumbrados a ver personas, entre personas nos demandamos por algún problema que hemos tenido, que no sé cuánto. El Estado también nos demanda por alguna penalidad, de repente en una delincuencia, una actitud criminal, etcétera. Pues nosotros también tenemos el derecho de demandar al Estado cuando nos quiere excluir de un derecho que ya lo tenemos de acuerdo a la Constitución del Estado, la 1993. Tenemos que conocer las resoluciones que emite periódicamente la Contraloría General de la República sobre las prestaciones adicionales. Algún día tendremos una prestación adicional por ahí. Tenemos que ver cuál es la última que tenemos, la última directiva sobre prestaciones adicionales. El Código Civil, Decreto Legislativo 295, y el Código Penal también tenemos que leerlo. Con eso nos cuidamos. ¿Qué es lo que nos puede pasar si hacemos esto o lo otro? Los valores actuales del IGB, ¿cuánto es ahorita el IGB? ¿Cuánto es? 5.150, ¿verdad? Para el año 94. El OCE emite directivas, comunicados, opiniones, la Dirección Técnica Normativa y también los procedimientos, los pronunciamientos de OCE. Si usted entra a la página web de OCE, encuentra todo ahí, todas las opiniones, los comunicados, la directiva, el buscador de la interpretación de la norma, también lo encuentra, que le va a ser un tema
un documento muy valioso para que usted pueda desempeñarse como tal. También la Constitución de 1993 es la que nos rige actualmente, el Código 76, que lo vamos a ver, y los decretos de urgencia que modifican la ley, o decretos legislativos o decretos supremos también que modifican la ley y su reglamento. Hasta el momento, como repito, solamente tenemos 3 modificaciones de la ley y 6 modificaciones del reglamento. Entonces, resumiendo, estamos nosotros obligados, si queremos aprender todo lo que es compras públicas, a leer parte de estos dispositivos legales que están a su alrededor. Tienen mucho que ver, esta flechita significa que tienen mucho que ver con contrataciones del Estado, ¿correcto? No es cuestión de yo sentarme en una silla y leer a paporreta pues la norma, ahí no aprendo nada. Usted tiene que estudiar la norma, no leerla, y tiene que tener, lo bueno que tenemos ahora pues el Google, usted pone ley 29060, toca le sale la ley de silencio administrativo, ¿no? Todas las normas que está ahí en usted en Google se encuentran, pues, ¿no? No hay ningún problema. En Google tenemos todo, todo a la fecha, ¿no? Todo para poder indagar, para poder estudiar. Ya. Ese cuadrito que ven ahí son los topes que cada año salen y van variando de acuerdo a la UIT. Para este año fiscal 2024, dice en soles, ahí tenemos los topes, los montos, que son indicadores para poder llevar a cabo un tipo de procedimiento. Por ejemplo, un ejemplo bien, vamos a ver, disculpe. Ya, ahí está. Por ejemplo, si una obra es más o igual, mayor o igual a 2.800.000, obligatoriamente tengo que hacer una LP. Obligatoriamente, sí o sí. ¿Qué pasa si usted se equivoca? Todo el proceso se viene abajo. Han habido algunos casos, conozco algunos casos. Han visto mal de repente este cuadrito y han puesto otro tipo. De repente han visto adjudicación simplificada. No, licitación pública es cuando el monto del valor referencial de una obra es mayor o igual a 2.800.000. Antes era 1.800.000. Por eso le digo, esto va aumentando de acuerdo a la OIT, de acuerdo a los parámetros que tiene OCE para sacar estos cuadros año a año. Ahora, si se trata de un bien es algo que usted va a venderle pues al Estado, ¿no? Un bien. Si el monto es mayor o igual a 480.000, tiene que ser una LP, o sea, una licitación pública. Y observen aquí concurso público. En concurso público no hay para bienes ni para obras. Aquí no hay nada y aquí tampoco. Solamente dice, para servicios en general, consultorías de obras y consultorías en general, tiene que ser mayor o igual a 480.000. Ese es el concurso público. ¿Y qué pasa si es menos? Adjudicación simplificada. Facilito, es un cuadro que se puede conocer muy fácil, muy sencillo, ¿correcto? Entonces, en una adjudicación simplificada es para bienes, es para servicios y es para todos. Simplificada, ¿por qué? Porque simplifican los plazos para poder dar el otorgamiento de buena pro. Cuando una entidad quiere de repente, y siempre y cuando están sus valores referenciales dentro de esos montos que aparecen en el cuadro, esta línea, pues yo sí quiero apresurar un proceso de selección y dar la buena pro, porque ya se me viene el año encima y me queda todavía gasto público, no he gastado todo lo que me dio el gobierno, pues yo hago una adjudicación simplificada. Para bienes, entre mayor de 41.200 a 480. Bienes, si está en este rango, adjudicación simplificada. Si servicios, en general, consultoría de obra y consultoría en general, cuando es menor o igual a 400, aquí es mayor, ¿ah? Aquí cuando es menor a 480.000 y mayor de 41.000, ¿por qué ese valor? 41.200 es equivalente a 8 unidades impositivas tributarias. También vamos a ver un artículo muy interesante, cuando no es necesario hacer un procedimiento de selección para dar una buena prueba. ¿Habrá ese caso en normas? Sí, sí hay, pero vamos a ver con qué condiciones.
Y si es menor a 2.800.000 y mayor a 41.200 y es obra, le hago una adjudicación simplificada. Contratación directa cuando es mayor de 8 IT, aquí, bien, servicios mayor de 41 y mayor. O sea, en cualquier caso, contratación directa para bienes, servicios y obras cuando es mayor de 41.200. 41.200 es 8 por 5.150. ¿Correcto? Comparación de precios, también ahí están sus rangos. No hay comparación de precios para consultoría de obras, ni para consultoría, ni para obras, solamente para servicios en general y bienes. Subasta inversa electrónica igual. Selección de consultores individuales, solamente consultoría de obras. Este es un método muy atractivo. Es un método que facilita a aquellos profesionales, pues, que de alguna manera terminaron una obra grande y por ahí no pueden conseguir de repente otra y tienen una experiencia muy importante para poder desarrollarse como una consultoría en general. ¿Correcto? Y el presupuesto de ese proceso, si es mayor de 8 IT y menor a 60.000, pues a buena hora se somete a un proceso de selección de consultores individuales. Por ejemplo, en una entidad quieren hacer un estudio de mecánica de suelos, no tan grande, que esté entre 60.000 ¿ya? Y 41. Usted se somete como selección al proceso de selección de consultores individuales y puede ganar, porque ahí lo que van a pedir son directamente currículos y hojas de vida y su experiencia en estudio de suelos, de hecho. Entonces, imaginen que cuesta 50.000 un estudio de suelos, pues yo he hecho estudio de suelos, pues en 2 días ya están todas perdón, disculpe, ya están hechos todas las calicatas, llevamos al laboratorio, hacemos el proceso, en 20 días ya tenemos resultados. Algo así. O de repente un estudio topográfico, de repente un estudio hidrológico, y así por el estilo, ¿no? Y concurso de proyectos arquitectónicos tiene que ser para que sea una consultoría de obra, o sea, para elaborar un expediente técnico mayor de 480, mayor o igual, me someto yo al concurso de proyectos arquitectónicos mediante la consultoría de obras. Eso es todo. Si usted revisa el año fiscal 2024, es muy distinto a esto. Los valores son menos. ¿Por qué? Porque la UIT del año pasado era menor, pues, ¿no? Correcto. Entonces, en resumen, este cuadro me define al comité de selección, ¿ya? ¿Qué tipo de procedimiento va a llevar a cabo? No debe equivocarse, es sencillo. Tiene que ubicarse en el presupuesto del presupuesto, tanto. Entonces, lo ubica ahí, que es una obra, me voy a obra. Si es menor, hago una adjudicación simplificada. Y si es mayor de 2 millones o igual, 2.800.000, hago una LP. Entonces, me voy al reglamento y ahí encuentro todo lo que tiene que ver para llevar a cabo una licitación pública, las fórmulas que se emplean para dar la buena pro. Y ojo, tener en cuenta también que hay postores que se presentan en consorcios. Ese es otro tema también que con un ejemplo muy importante y objetivo vamos a dar la buena pro para los consorcios. ¿Correcto? Ya, seguimos. Bueno, ahora nos toca ver lo que es la evolución del marco normativo. Los que tienen 50, 55, 60, recordarán que antes había, antes en el primer periodo de Alan García, había 3 reglamentos. Uno se llamaba RULCO, otro REGAP y otro RUA. No era como ahora que hay uno solamente. Antes habían 3. Usted quería participar en obras, tenía que coger el reglamento RULCO, el RULCO, que se llamaba Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. Y si quería hacer alguna actividad de consultoría, se iba al REGAP, era otro librito. No, perdón. Y si querían hacer alguna adquisición, venderla al Estado, se iba al RUA, Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación del Sistema Nacional Privado, dice ahí. Nacional de Pensiones, perdón. Correcto. Entonces, antes, esto cuando Fujimori llega al gobierno, elimina todo o deroga todos estos reglamentos y crea la 26850, la que está aquí. Bueno, yo he usado bastante esta ley en la época, pues,
Estamos hablando del año 93, 94, cuando trabajaba en una hidroeléctrica de Carhuaquero. Ahí yo todavía, pues, era bachiller en ese tiempo y trabajaba ya para los suecos. Y bueno, yo conocía un poco de normas, pero no tanto. Y es más, casi ni me gustaba meterme a la norma, pero se hizo muy necesario para mí que me encarguen la administración de una serie de subcontratos. Y vaya a ver cuánto era cada subcontrato, no eran 1 millón de soles. Cada subcontrato de puertas y ventanas en la casa y máquina, por ejemplo, eran como 14 millones. Todo el asfalto para ir a la obra eran como 20 millones. Y así por el estilo, ¿ok? Entonces, no me quedó otra cosa que leer constantemente la norma para poder desempeñarme como tal. Empecé a estudiar. Ahí no había en ese tiempo, no había computadora. El Rorco salía cada 2, 3 meses. Habían como 33 ediciones. Justo yo me he quedado con una, la última que tengo ahí en mi estudio. Pero es una ley que fue promulgada ya en el 3 de agosto de 1997, la 26850. También tuvo su reglamento, pero hubo muchos problemas con esta norma, porque empezaron a salir otras leyes y otros reglamentos y esta norma seguía vigente, no se había derogado. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron o adrede? No sé. Es decir, era como un champús así. Tú no sabías qué norma ibas. Si una norma no está derogada, simplemente la puedes ir usando nuevamente. Pero había la desventaja que tú decías, ¿cuál utilizo? ¿La 26850 o el 012 o el 013? Que salieron el 12 de febrero de 2001. Imagínense. Una vez que salió el 12 y el 13, salían en par ya. El texto único ordenado del 012 y el reglamento del tubo, el 12 y el 13. Cuando empieza ya la época de Toledo, ya, porque eso fue en la época de Paniagua, ya Toledo, tantas veces que se modificaba la norma, pues sacó o promulgó la 83 y la 84, ya, que derogó las anteriores. Y ya pues cuando continúa su gobierno, ya hicieron una serie de cambios en la norma y sacaron un decreto supremo, el decreto legislativo 1017, ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Y el decreto supremo 184. O sea, observen, aquí, si podemos verlo claro, los anaranjados, ¿ya? Los anaranjados son de a par, el 83 y 84, ¿correcto? El 12 y el 13 también son de a par, ley y reglamento. El verde también son de a par. Aquí se decreta, perdón, se promulga con el decreto legislativo el 17 la ley de contrataciones. Ya estamos hablando, fíjense, de 2008. Observen, y su reglamento es 184. ¿Correcto? Muy bien. Después sale el decreto supremo 138 que modifica al 184 y sale la ley 29803, cuánto hemos usado esa norma, que modifica el 1017. Hasta ahí no había ningún problema. Ya el 9 de enero del 2016, ojo, hace 7 años, o 8 como quieran, ya sale la ley 3225 que deroga todo lo anterior y sus modificatorias encima. La 3225 y el decreto supremo 350 que deroga el 184 a este. Y ahí empieza pues lo nuevo ya, lo más práctico, lo que tenemos ahorita, lo que está vigente ahorita. Y eso lo vamos a ver con otro cuadro. Observen aquí, este cuadro es muy, 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 muy sinóptico, diría. Creo que el pecado de ser un cuadro sinóptico. Observen aquí cómo va variando la norma. El decreto legislativo 17 y su reglamento 184, la vigencia es del 1 de febrero de 2009 hasta el 19 de septiembre de 2012. Ojo, esas fechas no son las fechas cuando se promulga en el diario El Peruano. Son las fechas de vigencia, porque a veces sale una norma, por ejemplo, hoy y se promulga de aquí a 30 días. Perdón, se pone en vigencia en 30 días. Eso sucede bastante. Hay normas también que se promulgan hoy en el peruano y dice al día siguiente entrará en vigencia. Bueno, puede ser una excepción, pero la mayoría de normas, ojo, tienen una fecha de inicio
y una fecha de fin. Ya como este decreto legislativo terminó el 19 de septiembre de 2012 y su reglamento también. En este periodo estuvo vigente el decreto legislativo 17. Después, ¿qué vino? Vino la 29873 que modificó al día 17 una ley. Ojo, esta ley modifica este decreto legislativo. Y está bien, porque una ley puede modificar a un decreto legislativo. ¿Ya? Y su reglamento, el 138, modificó al 184. ¿Desde cuándo estuvo en vigencia? Desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 8 de enero del 2016. ¿Correcto? Y seguimos. Cuando entra en vigencia la 3225, la que nos rige ahorita, que deroga a todo lo que está aquí con blanco, al 17 a esto, ya, y sus modificatorias, o sea, todo esto, entró en vigencia el 9 de enero del 2016 y terminó el 2 de abril del 17. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando yo digo que terminó, no significa que está derogado, porque esa ley puede haber sido modificada. Estuvo vigente en ese periodo hasta que se modificó. Pero cuando yo digo que el 2 de abril 17 terminó su periodo, no estoy indicando, no estoy diciendo que fue derogada, sino que fue modificada por lo que viene más adelante. Quiero que se entienda eso, por favor, ¿ya? Cuando yo le diga que está derogada, ahí lo vamos a ver en unos instantes. Ya, el 350, un decreto 350 que deroga al 184, el de aquí, ya, se promulgó con la 30, o sea, cuando sale la 3225, le sale su reglamento el 350. Pero como ya sale este 350, deroga a todos los reglamentos anteriores, al 184 y al 138. Estuvo vigente también en ese plazo, pero como digo, no estoy diciendo que se derogó. Más adelante puede salir una derogatoria, que es otra cosa, pero no digo que hasta ahí nomás quedó, ¿correcto? Ya, la primera modificación, como le dije ahora, lo hace el decreto legislativo 1341, que modifica la 3225 y estuvo vigente si aquí terminó el 2, ojo, no terminó porque se derogó, sino que hasta aquí estuvo. No se derogó porque sigue en vigencia. 2 de abril, 3 de abril empresa, al siguiente día. ¿Hasta cuándo? Hasta el 29 de enero del 19. Igual, no significa que este 29 se terminó este decreto legislativo, no. Estoy indicando la vigencia, que después se sigue modificando, ¿correcto? Y cuando sale este 1341, también sale el 056 que modifica al 350. Este 56 que modifica al 350. Ojo, yo he aplicado bastante el 350, la 3225, el 1341 y el 056 en otras obras. Pero ahorita ya tenemos una serie de cambios que tengo que adaptarme a esos cambios para poder aplicarlo en mi contrato. También estuvo en este periodo, ahí están las flechitas o cerca. ¿Qué viene después? Después viene la segunda modificación de la ley. Ya todo lo que está con amarillo es la ley y todo lo que está con azul es el reglamento. He tenido que ponerle diferente color para que lo vean objetivamente y no se equivoquen. ¿Correcto? Ya. Esta ley 1340, la 1444, la que nos rige ahorita, también nos rige esta. Pero si yo estoy con mi contrato en este periodo, si mi contrato está en este periodo de aquí, desde aquí para adelante, entonces tengo que aplicar la 1444, que modifica por segunda vez la ley 3225. Aquí es que cuando sale el 1344, recién sale el decreto supremo 344, que deroga el 350, y si lo deroga el 350, deroga el 056, porque el 056 modificó el 350. ¿Es correcto? Entonces, cuando sale el 344, modifica los cuadros que están en blanco. Y este. Vamos a verlo con un cuadro. Y siguen las modificaciones del 350. Aquí también, como hemos dicho adelante, sale el texto único ordenado del decreto supremo, el decreto supremo 082, que es la compilación de todos los cambios que han habido en la 3225, en la 1341 y en la 1444. El decreto supremo 082-2019, Economía y Finanzas, es el que unifica todo. Ya le dije yo ahora, que es una norma
que no cambia nada, solamente que a la ley 3225 y a la primera modificación y a la segunda hace una compilación. Y ahí está, ¿qué hizo variar a este artículo? ¿En qué párrafo o todo? Porque hay unas modificaciones que han cambiado todo un artículo, o parte de un artículo, o le han agregado algo más a un artículo. Eso es modificar, quitar, poner, agregar, cortar. Entonces, cuando ya tenemos el 344, sale el 377. ¿Ya? El día 14 de diciembre, que modifica el 344. O sea, el 377 modifica el 344. Después sigue otro. ¿Ve? Sale el 168. ¿Cuándo sale? El 30 de junio, que lo vuelve a modificar al 344. Y como si fuera poco, sale el 250, el 4 de septiembre de 2020, que también lo vuelve a modificar. Hemos dicho que el reglamento ha sido modificado 6 veces, pero recién van 3. Acá ahora, sale el 162, ¿cuándo? El 20 de junio del 21, que por cuarta vez modifica el 344. No lo deroga, lo cambia, lo modifica. ¿Qué modifica? En alguno de esos artículos, que puede ser uno, pero ya lo modificó. Y sigue. La tercera modificación, ojo con amarillo, de la 30.5 es el 31.535, lo que les decía ahora. La 31.535 lo modifica por tercera vez a la 32.25. ¿Correcto? Y hay una tremenda. ¿Cuándo sale ese? Ese de que el Supremo 082, el 20 de julio del 22. Ya estamos 21, 20, 21, 22. Y sigue, estamos sabiendo la evolución de la norma. ¿Correcto? Bueno, aquí he puesto este decreto 044 que no tiene nada que ver con esto, pero para acordarnos que el 15 de marzo del 20, bueno, vino la pandemia del COVID, ¿no? De 2019. Sigue cambiando la norma. Observen aquí, ve. Las flechas que aparecen ahí son los cuadros que yo voy a eliminar porque actualmente ya no están vigentes. ¿Observan? Ya no están vigentes esos cuadros. Los amarillos y los celestes o azules, como quieran verlo, son los que están vigentes a la fecha. Una vez que se ha derogado esto, vienen dos modificaciones más del reglamento. El 344 que modificó un montón de artículos ¿ya? Y salió vigente el 8 de octubre, y el 308, como si fuera poco, la sexta modificación que se puso en vigencia el 23 de diciembre del año 2022. Esas son todas las modificaciones de la derogatoria. ¿Qué pasa si yo elimino los cuadros blancos, los que están con X, y me quedo solamente con lo vigente? ¿Es correcto? Si yo elimino los cuadros blancos, me quedo solamente con los amarillos, que es la ley, y los azules o celestes, que son el reglamento. Vamos a ver rápidamente, ¿qué es lo que me queda? Ya no hay los cuadros amarillos. Solamente los he borrado, nada más. Ahí está, ve. Nada más. Listo. Ese es lo vigente. Ese es lo vigente. Usted lo que tiene que hacer solamente es ubicarse, ver la fecha de la convocatoria de la obra que usted tiene, de la consultoría que usted tiene, y centrarse donde le corresponde. ¿Qué pasa si elimino todos los azules? Me quedo con la ley más. ¿Correcto? Vamos a ver. En un cuadro aparte de la ley. Se acabó. ¿Y qué pasa si elimino todos los azules? Me quedo con el reglamento nomás. ¿Correcto? Es correcto, ¿verdad? Entonces, de esa forma objetiva, yo no me puedo equivocar ya. Ya puedo saber cuáles han sido las modificaciones en un cuadrito muy sinóptico del reglamento, ¿ok? Y de la ley. Ya. Voy a terminar con dos cuadros, nada más. Creo que para no cansarlos mucho, ya que mañana tenemos 2 horas, ahí vamos a explicar artículo por artículo, de acuerdo a la malla curricular, para ir estudiando, pues, lo que es la ley y el reglamento. Fíjense, este cuadro es muy importante, porque aquí tengo en la ley las tres modificaciones de la norma, de la ley. Sus tres modificaciones. Aquí no tiene nada que ver el reglamento. Estos son los artículos de la ley, están todos, ¿ya? Están todos, ojo, hasta ahí nomás. Son pocos, ¿no? Son 62 artículos, ya hemos visto. Son 62 artículos. Cuando yo marco con X, ojo,
ahí empieza, ¿no? La primera, el 1341 modificó el artículo 2, pero el 1444 no lo modificó. Y la 31535 tampoco lo modificó. Así puedo ir viendo uno por uno. Si yo estoy con esta norma, la 1344, tengo que ver cuáles son las modificaciones de la ley 3225. Y este cuadro me va a servir mucho. Por ejemplo, quiero saber si los supuestos excluidos de la amplia aplicación, ¿quién lo modificó? ¿El 1341? No. ¿Quién lo modificó? El 1444, aquí está. Esa ley, bueno, esta ley es la excepción porque esa ley, la 31535, solamente modificó la parte literal de un artículo muy pequeño. Aquí está. Si vemos la columna amarilla, ojo, voy a regresar. En la columna amarilla no hay nada. No hay nada. Solamente tenemos aquí el artículo 50. Ahí está. 50. Infracciones y sanciones. ¿Qué modifica esta ley 31535? Modifica un párrafo nomás, el 50.10 del artículo 50 de la ley 3225. En cambio, hay hasta dos modificaciones por artículo. Por ejemplo, aquí, homologación de requerimientos. Primeramente lo modifica la 1341, ¿ya? Y después lo vuelve a modificar la 1444. Mucho cuidado hay que tener aquí. Este cuadro le va a ayudar mucho. ¿Ok? Porque si usted aplica la 3225 sin darse cuenta que han sido modificadas, pues está cometiendo un error muy grave. ¿Cuántos artículos? Adjudicación simplificada. Ese artículo lo modificó la 1341 y también lo modificó la 1444. Acá hay otro. Aquí ven. Resolución de contratos. Lo modificó la 1341. Aquí. Pero no lo modificó la 1444. Menos la 31, pues 535. ¿Ya? Entonces, en esa forma nosotros podemos darnos cuenta qué artículos fueron modificados. Hasta un parrafito, por ejemplo, en funciones del organismo supervisor de contrataciones, del OCE. La 1341 modificó solamente el literal J, pero la 1444 lo modificó en parte o todo. Tendríamos que verlo con la 1444, aquí ve. Dos modificaciones, ¿se da cuenta? De manera pues que esos cuadritos son muy importantes. Vamos a ver cómo lo hacemos lo mismo con el reglamento y terminamos, ¿ya? Para no cansarlo mucho, como le digo, ya han salido de su trabajo de repente y ya quieren descansar. Con la norma, con el reglamento también hemos hecho lo mismo. El reglamento fue modificado por 6 decretos supremos, ya lo sabemos. La ley, tres decretos legislativos y el reglamento, 6 decretos supremos que lo modificaron. También he hecho un cuadro muy similar, sino que el reglamento tiene pues 270 artículos, ¿no? Y 10 títulos. Tiene 22 disposiciones complementarias finales, tiene 13 disposiciones complementarias transitorias, tiene un anexo 1 de definiciones y un anexo 2 de procedimiento. Es bien largo. Incluye junta de resolución de disputas, artículos de lo que es todo lo que es arbitraje, conciliación, etcétera, etcétera. Son 270 artículos solamente en el reglamento, que están bajo de 10 títulos, ¿no? Correcto. Seguimos. Aquí también hemos hecho lo mismo, miren. Aquí están los 6 decretos supremos que han modificado la norma. Por ejemplo, al 344 se llama artículo organización de la entidad para las contrataciones. Lo modificó la 377. Después, ninguno de los demás sobre eso lo modificaron. Aquí hay otro. Inscripción en RLP, artículo 9. También lo modificó la 1341, pero no lo modificó ninguna más. En cambio, este aquí, actualización de información del RNP, no lo modifica el 377, ni el 168, ni el 250. ¿Lo modificó quién? El 162. Aquí está. ¿Se da cuenta? Yo me puedo ubicar fácilmente. Yo no puedo ir directamente, ahora que hay tantas modificaciones, no puedo irme directamente a la ley 3225 o al reglamento 344. Tengo que ver quién lo modificó. Pero en primer lugar, tengo que ver qué normativa rige para mi contrato. Y ya le vuelvo a repetir,
cómo me doy cuenta o cómo defino yo la normativa que voy a utilizar, está en función a la fecha de la convocatoria. Y así podemos ver, pues, cuadro a cuadro, todos los artículos. Por ejemplo, aquí ve, requisitos de calificación, artículo 49, fue modificado por el 162 y fue modificado después por el 234, dos veces. Hay que tener cuidado aquí, dos veces. Otro por ahí vamos a ver. Acá también ve. Dice, condiciones para el empleo de la contratación directa. Lo modificó el 162 y el 234. El 250 no lo modificó, el 168 tampoco y el 377 tampoco. ¿Ok? Y así podemos ver uno por uno estos cuadros donde están todos los artículos. Procedimiento de resolución de contrato. Lo modificó el 162 y el 234. ¿Correcto? Y podemos continuar mirando pues, los artículos que han sido modificados. De esta forma, yo no me podría equivocar, ¿no? Bueno, aquí ya empieza, pues, bueno, esto es parte de la masterclass. Yo creo que ya hacer todo esto, pues me voy a tirar 2 horas más aquí. Y la idea era hacerles una exposición para que vean, pues, cómo se va a exponer el curso, de qué trata el curso, cuál es lo más importante para ustedes. Y yo estoy seguro que con este curso ustedes se van a afianzar más, van a consolidar sus conocimientos y van a tener, creo, un mayor éxito en sus trabajos que tengan, ya sea en una empresa privada, una entidad pública, etcétera, ¿no? Bueno, señores, si hubiera alguna pregunta antes de retirarme, yo les agradezco bastante su atención y por el interno me quedo con el señor Marco de Sencasí. ¿Alguna pregunta, señores? Bien, si no hay alguna pregunta, pues les invito a participar mañana de la primera clase, de todo lo que es la, la, la ley 3225, que es probablemente que me demore dos clases ahí porque hay bastante que hablar. Y el reglamento ni hablar. El reglamento pues son 174 diapositivas y 72 de la ley. Espero no cansarlos. Yo creo que al haberlo hecho martes y viernes está bien y a una hora creo que muy adecuada, para poder descansar pues, más tarde. Muchas gracias, señores, a todos ustedes. Hasta luego.